creo que sí, ya va a agarrar, porque hace rato estaba fallando un poco el micrófono. Yo creo que se cansó, no sé si se cansó, qué le pasó, ¿verdad? Pero bueno, en este día yo quiero hablar acerca de una enseñanza que Dios puso muy fuerte en mi corazón en esta semana. En esta semana Dios estuvo hablando algo muy fuerte, muy importante a nuestro corazón, a mi corazón. Aquí hay Biblia, si quieres, Selena. ¿Sí? Ya se te ve un poquito más, menos rojo el ojo, se te ve como que ya se te está desinflamando. Qué bueno, gracias. Ya no me la tomé hoy. ¿Ya no me la tomaste? Me dijo que no, que la suspendiera. ¿Te dijo el doctor? Ah, bueno. Que no pasaba nada. Ah, bueno, está bien. Bueno, en este día yo le he puesto por título a la enseñanza de este día, le he puesto por título más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Y esto no es de gratis, ¿verdad? Esto es en base a algunas palabras de nuestro Señor Jesucristo que están registradas en los evangelios. Y bueno, antes que nada, bienvenidos a los que estamos aquí, bienvenidos a los hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo hacia adelante. Muchas gracias por el favor de su atención y esperamos como siempre que esta enseñanza les sea de bendición y edificación para todos los oyentes. Y bueno, dice la palabra, vamos a entrar de lleno a la escritura, vamos a entrar a Marcos capítulo 12, versículo 28 al 33, Evangelio de San Marcos, es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Marcos es el segundo libro de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y bueno, bueno, no vamos a poder tener trivia bíblica, estaban buenas las preguntas de este día, pero se nos enfermó la operadora oficial del Ministerio de Computación, ¿verdad? Ahora todo le da ministerio, ¿no? Hasta los que van les dan el ministerio de la escoba, ¿no? Y bueno, dice Marcos capítulo 12, están discutiendo los fariseos con el Señor y después de que les da una respuesta asombrosa, que ellos se quedan así asombrados, dice que uno de los maestros de la ley se le acercó. Marcos capítulo 12, versículo 28 en adelante. Dice que uno de los maestros de la ley se le acercó y los oyó discutiendo, estaban discutiendo los fariseos con Jesús. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Versículo 29 dice: el más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, contestó Jesús. Versículo 30: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Le dice el Señor, este es el mandamiento más importante, pero le dice, pero aguánteme tantito, ¿verdad? Versículo 31, hay otro. Dice, el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento, no hay otro mandamiento más importante que estos. O sea que de uno prácticamente son dos. El primero es amarás al Señor con todo tu corazón, ¿verdad? Con todo lo que somos o todo lo que eres. Y el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que me encanta, no solamente del cristianismo, sino eso es lo que me encanta acerca de la fe en el Dios de los cielos, el Dios de Israel, porque no es un Dios que dice, ámenme a mí solamente, ¿verdad? Y ahí ustedes rásquense con sus propias uñas. No, Dios es un Dios de amor, un Dios de justicia, pero también es un Dios de amor, ¿verdad? Que dice, deben de amarme a mí con todo su corazón, entregarme toda su vida, ¿verdad? Todo lo que son deben de vivir absolutamente para mí, pero también asimismo deben de amar a su prójimo como se aman a ustedes mismos, ¿verdad? Versículo 32 dice, bien dicho maestro, respondió el hombre, tienes razón al decir que Dios es uno y no hay otro además de él. Versículo 33, amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios, dijo este hombre. Este hombre no andaba muy errado, ¿verdad? A pesar de que era fariseo, pero dice, esto es lo más importante. No hay cosa, este hombre inspirado por Dios, ¿verdad? Por el Espíritu, dijo, no hay cosa más importante que amar a Dios, amar al prójimo, y esto es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Fíjense qué tremendo. Muchas veces, a veces en la vida, a veces tenemos ideas, ¿verdad? Tenemos algunas ideas cerradas, conceptos preconcebidos. Por ejemplo, yo cuando me convertí a Cristo, una de las cosas que más que yo decía que era lo más importante, era el servicio.
yo pensaba que servir a Dios era lo más importante, y eso es porque hay algunas ideas que a veces nos meten en la cabeza, ¿verdad? Pero cuando yo leí la Escritura, entendí que lo más importante era amar a Dios. Y de hecho hay algo que Jesús dice en Mateo capítulo 23, verso 23, dice: las cosas más importantes de la ley es la justicia, la misericordia y la fidelidad con Dios. Porque los fariseos, ¿verdad?, eran buenos para los sacrificios, eran buenos para las ofrendas, para lo ritualista, ¿verdad? Pero eran bien malos en cuanto a justicia, en cuanto a misericordia y fidelidad con Dios. Y bueno, nosotros los que creemos en el Señor Jesucristo sabemos que estos son los dos mandamientos más importantes que puedan existir. No puede haber mandamiento más importante que estos dos, porque de hecho dice la palabra de Dios que de todo esto dependen los demás mandamientos. Por ejemplo, la Constitución política se dice que es la Carta Magna, ¿verdad?, donde están los principios y reglamentos que rigen la vida de la nación mexicana. Y hay una parte donde dice que la Constitución política se debe de aplicar, que nadie está por encima de la ley, ¿verdad? Y que aparte de eso, dice de esta Carta Magna y de las que ellas se deriven. Con eso quiere dar a entender, ¿verdad?, que de la Constitución política han salido otras leyes para regir la vida pública de los mexicanos. De igual manera, de estos dos mandamientos, de amar a Dios con todo lo que somos y de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, es que de ahí se desprende el resto de los mandamientos que provienen de parte de Dios. Ahora bien, el primer y más grande mandamiento creo que todos lo sabemos y lo conocemos, ¿verdad?, que es amar a Dios por encima de ¿qué? De todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos, nuestra mente, nuestro corazón. O sea, estar totalmente rendidos a su señorío y voluntad. Es que de este lado como que me estorba. Ok, ese es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo mandamiento, dice la palabra de Dios, que es amar al prójimo. ¿Qué es el prójimo? La persona que está cercana a nosotros. En donde estemos, la persona que esté cercana a nosotros, ¿verdad? Estamos en la casa, obviamente son los hijos, es el esposo, papá, mamá, pero en la calle, bueno, es el vecino, es la persona que a lo mejor no conocemos, pero que va pasando junto a nosotros. Ese es el prójimo. Y es específicamente en este segundo mandamiento en el cual me quiero enfocar en este día, y eso es lo que Dios estuvo hablando muy fuerte a mi corazón a lo largo de toda esta semana. De hecho, desde este lunes que pasó, ¿verdad?, Dios empezó a hablar a mi corazón. Ahora, ¿qué es amar al prójimo? ¿Sí? Para empezar, ¿qué es el prójimo? La palabra prójimo en el griego es la palabra pleision, que significa vecino, compañero, el de junto o el más cercano, ¿verdad?, el que está junto a ti, ¿verdad? Y la palabra amar, ¿verdad?, amar al prójimo, la palabra amar en el griego es la palabra agapao, que significa amar, sentir un afecto muy fuerte por alguien, mostrar amor y demostrar amor, ¿sí? ¿Y cómo se demuestra el amor? Solamente a través de buenas acciones. Porque no vamos a decir, ¿verdad?, que como a veces pasa en algunos matrimonios, que el marido le pega a la esposa, ¿verdad?, y le dice: te pego porque te amo, te pego porque te quiero. Sí, cómo no, ¿verdad? Es un abusivo. Ahora bien, y una de las cosas que me llama mucho la atención de esta porción bíblica que acabamos de leer es que Dios sencillamente el Señor, el Padre Celestial, nos muestra por medio de su palabra y esto es en lo que me quiero centrar en este día, que es lo que Dios estuvo hablando muy fuerte a mi corazón, ¿verdad? Y amar al prójimo, esto sencillamente tiene que ver con hacerle bien al hombre, ¿verdad? ¿A cuál hombre? A cualquier clase de persona y nada más. Hacerle bien a la gente que nos rodea, hacerle bien a cualquier persona que está cercana a nosotros, a nuestros hijos, a nuestro esposo, en la casa, en la escuela, a los compañeros, al maestro, al trabajo, a los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con amar al prójimo, que es un mandamiento de parte de Dios, un mandamiento divino. De hecho, el que ama al prójimo está amando a Dios automáticamente, ¿verdad? Y específicamente, sencillamente, Dios dice que amar al prójimo sencillamente tiene que ver con hacerle bien a la gente que nos rodea, ¿sí? Y esto, en un punto, por decirlo así, es todo lo que el Señor nos pide, ¿verdad? El Señor, ¿qué nos pide? ¿Qué nos manda? Que amemos a la gente que nos rodea, que no le hagamos mal, que no pequemos contra ellos,
que no les hagamos cosas indebidas, ¿verdad? Que tratemos bien a la gente, que le hagamos bien a toda clase de gente, aún a los que puedan ser nuestros enemigos. Porque esto es algo que a veces con lo cual batallamos nosotros los cristianos. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en una ocasión, bueno, está ahí registrado, pero me imagino que lo debió haber enseñado muchas veces. En Mateo capítulo 5, versículo 43 y 44, Él dijo que debíamos hacerle bien aún a nuestros enemigos. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 44 dice lo siguiente: han oído que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Versículo 44, pero el Señor dice, pero yo les digo. Eso de decir no es te sugiero, ¿verdad? Cuando el Señor decía, cuando Dios dice te digo, o sea, te ordeno, te mando, dice, pero yo digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Y definitivamente este es uno de los mandamientos de parte de Dios, de parte del Señor Jesucristo, de los principios espirituales más importantes del reino de Dios, del reino de los cielos, una de las enseñanzas más importantes y a la vez difíciles que puede haber para que un discípulo de Jesucristo, un hijo de Dios, pueda llevarla a cabo. Porque como el Señor Jesucristo enseñó y nos ha dicho, ¿verdad? Es fácil amar al que te ama, ¿verdad? El que te ayuda, el que te da los buenos días, la persona que te trata bien, ¿verdad? Pues eso es muy fácil, ¿verdad? Pero qué difícil es a veces tratar a aquellas personas que nos maltratan, que nos odian, que nos han hecho mal, que nos han hecho daño. Pero definitivamente esto es uno de los principios espirituales fundamentales del reino de los cielos y de la vida eterna en Cristo. ¿Sí? En muchas religiones, por ejemplo, el Corán habla mucho acerca de hacer guerra contra los infieles. ¿Sí? Aquí le llaman ellos los infieles a los que no son islámicos. Aquellos que no practican el Islam, ¿verdad? Que no creen en Alá, que no creen en Mahoma, ¿verdad? Los islámicos, los musulmanes dicen que hay que hacer guerra contra ellos, la famosa guerra santa, e inclusive hay que llegar hasta matarlos, ¿verdad? Pero esto definitivamente no es parte de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que amemos a nuestro prójimo, le hagamos bien a la gente, y aún amemos y le hagamos bien a la gente que nos odia y que nos aborrece. Ahora, definitivamente todo mundo, ¿verdad? Bueno, no todo mundo, pero mucha gente en el mundo, ¿verdad? Alrededor de este vasto y ancho mundo, podemos ser muy religiosos, ¿verdad? Incluyendo los cristianos, incluyendo los evangélicos, podemos orar mucho, ayunar mucho, leer mucho la Biblia, cantar alabanzas, servir mucho, dar mucho a la obra, recitar muchos versículos bíblicos, ¿verdad? Salir a evangelizar, etcétera, etcétera, pero definitivamente el hacer bien a la gente que nos rodea, y en especial a aquellos que muchas veces se declaran abierta o quizás hipócritamente nuestros enemigos, ¿verdad? Hacerles bien, amarlos y ser compasivos con ellos y hacerle a lo mejor algún favor a una persona que te aborrece. Esto verdaderamente solamente lo puede lograr uno que verdaderamente siga a Cristo, que siga las pisadas del Señor. Cuando yo me rendí a los pies de Jesucristo, esta fue una de las enseñanzas más impactantes y más importantes que transformaron, que moldearon mi vida, ¿verdad? Porque como muchos, cuando llegamos a los pies de Cristo, casi siempre cuando llegamos a los pies del Señor, generalmente llegamos, no sé si usted llegó así, ¿verdad?, a los pies de Cristo, pero traemos muchas cosas, y entre eso que venimos arrastrando, traemos muchos odios, muchas rencillas, mucho resentimiento contra alguna o contra muchas personas, ¿verdad? A veces nuestro corazón está lleno de resentimiento, de odio, ¿verdad? De sentimientos de venganza, porque me hizo, me dijo, y un día me las va a pagar el infeliz. No sé si a ustedes les pasó, a mí sí. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, entre muchas cosas y pecados, así llegué. Pero una de las enseñanzas y de las cosas más poderosas que Dios me pudo haber enseñado fue precisamente esto: el de amar a mi prójimo como a mí mismo, y aún amar a mis enemigos. Y fue precisamente aquí donde empecé a entender que yo tenía que abandonar el odio, el resentimiento, el deseo de vengarme de aquella gente que me había dañado, y de tratar bien a aquellos
y aún de hacerles favores, a lo mejor, y ayudarle a aquellos que me odiaban y que me habían hecho mucho mal. La verdad, al principio esto fue un poco difícil, ¿verdad? Pero conforme lo fui entendiendo con la gracia y la misericordia del Señor, fui entendiendo y comprendiendo que esto era la voluntad de Dios y que aparte de eso, esto era lo mejor primero que nada para estar en paz con Dios y también para estar en paz conmigo, ¿verdad? En paz en mi corazón. Y a partir de ese momento yo aprendí de parte del Señor, ¿verdad? Que amar al prójimo era un bien supremo para todo ser humano, ¿sí? Sea que nos odie abiertamente o nos odie hipócritamente, como acabo de mencionar. Y esto obviamente no nos lo sacamos de la manga, ¿verdad? Son enseñanzas, son palabras, son ¿cómo se le llama? Enseñanzas de vida eterna. Los discípulos en una ocasión me dijeron: Señor, ¿a quién más iremos, verdad? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿verdad? O sea, enseñanzas que son de vida eterna, de vida divina, verdadera. Dice en Lucas capítulo 6, versículo 27 al 28 y luego 31 al 36, dice: pero a ustedes los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos y hagan bien a quienes los odian. Yo cuando leí esto por primera vez dije: ¿cómo que le voy a hacer bien a alguien que me odia? Eso para mí fue muy difícil al principio, me costó mucho trabajo entenderlo, pero bueno. Versículo 28 dice: bendigan a los que los maldicen y oren por quienes los maltratan. Traten a los demás tal como quieran que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a alguien amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. Que tremendo, porque dice el Señor: mira, la verdadera manera en que te vas a diferenciar de una persona del mundo o de un hijo de Dios, o sea, te vas a poder manifestar o vas a poder ser un verdadero hijo de Dios. La diferencia va a ser esta, ¿verdad? Que debes de amar a aquellos que te odian y hacerle bien a los que te maltratan. Por eso dice el Señor: ¿qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Cualquiera puede amar a otra persona que te trata bien, ¿verdad? Dice: ¿y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así, ¿verdad? El pecador más perverso, el asesino más perverso que pueda haber, ¿verdad? El narcotraficante más malandro y perverso, obviamente que va a tratar bien a los que lo tratan bien, ¿verdad? Pero va a aborrecer y hasta va a mandar a matar a aquellos que lo odian. Dice: no tienes ningún mérito en tratar bien a los demás. ¿Y qué mérito a los demás que te tratan bien, verdad? ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderle? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. Ustedes, versículo 35. Ustedes, o sea, nosotros y aquellos hermanos que nos están viendo, nos estarán viendo, dice: ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo. O sea, como diciendo, si tú eres aleluyo, ¿verdad? Pero tratas solamente bien a los que te tratan bien, pero maltratas a los que te maltratan, no eres hijo de Dios. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y los malvados. Versículo 36, sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Sí saben que la genética, los hijos, ¿verdad? Reflejan la genética de los padres. Cuando tu hijo nace, ¿verdad? Y bueno, ya después conforme va creciendo, aparte de los rasgos físicos, se dice que algunas actitudes, mañas, comportamiento, ¿verdad? Forma de actitudes son resultado de la genética de los padres, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo camino de cierta manera y mi hija la grande camina mis dos hijas, mejor dicho, caminan exactamente, ¿verdad? De la misma manera que yo camino, ¿verdad? Por ejemplo, a veces cuando estoy platicando con alguien y hay alguien que es muy grosero, ¿verdad? Que está ahí diciendo cosas, pues ya no digo nada, ¿verdad? Pero me le quedo viendo y hago esta sonrisa así de... Mis hijas hacen exactamente la misma expresión que yo. ¿Y de dónde lo aprendieron?
¿O por qué hacen así? Porque lo heredaron también, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que los hijos, por genética, se deben de parecer o se parecen a los padres. Por lo tanto, el Señor Jesucristo está diciendo, si tú eres hijo de Dios, espiritualmente, ¿verdad?, te debes de parecer a tu Padre. Y esto lo aprendimos, obviamente esto lo aprendemos de nuestro Señor Jesucristo por el ejemplo que el mismo Señor Jesucristo nos da, por ejemplo, de tratar bien a los enemigos, ¿verdad?, de orar por ellos, de orar por los que nos maltratan, nos ultrajan, ¿verdad? Esto lo podemos aprender del Señor a través de los ejemplos que el Señor Jesucristo nos ha dado, como por ejemplo cuando Él estaba clavado, crucificado en la cruz del Calvario. Siempre me ha llamado mucho la impresión y me ha impresionado cómo es posible que cuando Cristo Jesús estaba clavado en la cruz del Calvario, estando en ese tormento, en ese suplicio, que lo estaban insultando, ya lo habían torturado, lo habían golpeado, escupido, ¿verdad?, vituperado, humillado, ofendido, aún así el Señor Jesucristo oraba e intercedía por sus transgresores, por sus agresores. Eso es algo impresionante. Dice en Lucas capítulo 23, versículo 33 a 37, dice: cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Versículo 35, la multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvó a otros, decía que se salve a sí mismo, si es que de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber, y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo, ¿verdad? Imagínense qué tremenda contradicción estaba viviendo aquí, qué tremenda situación del Señor Jesucristo. Y aún así, en su infinita compasión y misericordia de Dios, porque Él es Dios, ¿verdad? Dios es Hijo, Él le decía: Padre, por favor, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo, no saben lo que hacen. Y estas acciones de nuestro Señor Jesucristo siempre han sido impresionantes, ¿verdad? A mí siempre me han impresionado cómo es que estando en ese suplicio tan tremendo, Él estaba rogando y suplicando al Padre Celestial por sus angustiadores, por sus transgresores. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí haríamos lo mismo, a lo mejor, ¿verdad? Si alguien nos está dando una paliza, te agarra, ¿verdad? Amárremelo ahí. Sus secuaces te empiezan a dar una paliza, una patiza, ¿verdad? Y esa persona está ahí. Yo creo que muchos de nosotros no estaríamos diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaríamos diciendo: Padre, mátalos a estos infelices, ¿verdad? Probablemente, no sé, ¿verdad? Pero bueno, este tipo de ejemplos, yo creo que como al menos en lo personal a mí y a muchas personas, han simbrado nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nos han transformado, y a través de estas enseñanzas, de estos ejemplos de vida, de estas palabras de vida eterna, hemos podido entrar en el reino de Dios verdaderamente, en el camino de Dios. Porque escuchen, no es lo mismo decirse que uno es hijo de Dios, hacerlo verdaderamente. ¿Quién es el que es hijo de Dios verdaderamente? El que guarda los mandamientos del Padre Celestial. Jesús dijo: mis palabras no son palabras mías, son palabras del Padre. El Padre me ha mandado a decirles esto. Todo lo que escucho de parte del Padre, yo se los transmito, yo se los enseño. ¿Sí? Y decirse: soy hijo de Dios, hacerlo, es algo parecido pero muy diferente. Solamente los verdaderos hijos de Dios, y en especial estas enseñanzas que son muy fuertes, muy difíciles, pero que son fundamentales para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos el amor y la misericordia es un principio espiritual fundamental, es un pilar del reino de los cielos, el amor, la misericordia, la compasión, ¿verdad? Pero aparte de amar a Dios con todo nuestro corazón, ¿verdad? Dios dice en su palabra que aparte de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, también debemos de amar a la gente que nos rodea como si fuéramos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que el Padre Celestial no hizo ninguna acepción de personas, escuchen,
cuando envió a su amado Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? Cuando el Padre Celestial decidió enviar a su amado Hijo Jesús, lo envió a este mundo, ¿verdad? Que se encarnara en el vientre de la Virgen María, permitió que viniera a este mundo para que lo ofendieran, lo maltrataran, lo humillaran y todavía lo sacrificaran. El Padre Celestial no hizo acepción de personas. Algunos dicen, como los calvinistas, ¿verdad? Y que me disculpen mis hermanos que son calvinistas, que dicen que el Señor Jesucristo vino a morir solamente por los elegidos. A esto se le conoce en el calvinismo como elección incondicional, ¿sí? O sea, se le conoce también como expiación limitada, ¿verdad? Esto es una herejía de Calvino, del calvinismo. Pero la palabra de Dios dice que nos enseña que el Padre Celestial y Jesucristo vino a morir y a pagar por los pecados ¿de qué? De todo el mundo, de nosotros. Pero ahí cuando dice nosotros se refiere a los judíos, dice y los de todo el mundo, o sea, de todos los gentiles, todo el cosmos. Y de hecho, escuchen, no sé si usted lo había pensado o no, pero el primero que amó profundamente a sus enemigos con todo su corazón fue el Padre Celestial. Él fue el primero que amó al mundo con todo su corazón, ¿verdad? A sus enemigos. Porque yo creo que ninguno de los que estamos aquí, de los que han vivido en épocas pasadas, en siglos pasados, éramos una perita dulce como para que el Padre Celestial decidiera mandar a su amado Hijo Jesucristo a sacrificarlo por nosotros, ¿verdad? Por lo tanto podemos entender que el primero que amó a sus enemigos con todo su corazón fue el Padre Celestial, el Padre Eterno. Y si el Padre Celestial no nos hubiera amado como nos ha amado hasta el día de hoy, ¿verdad? Nunca jamás nos hubiera dado la oportunidad de perdón, salvación y vida eterna a costa del sufrimiento, sacrificio y suplicio horrendo de su amado Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Verdaderamente el Padre Celestial, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos amó de esa manera. Y si el Padre Celestial, escuchen, nos ha amado de esa manera, nosotros como sus hijos, ¿por qué no deberíamos de amar a nuestro prójimo con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, incluyendo a nuestros mismos enemigos? ¿Tenemos excusa o no tenemos ejemplo para no amar a nuestros enemigos? No tenemos excusa, no tenemos ejemplo, ¿verdad? Escuche, quiero comentar una pequeña anécdota personal. Bueno, no es tanto personal, ¿verdad? Pero es una de las cosas que me marcaron cuando yo empecé a conocer de Dios. Recuerdo que tenía una tía, ¿verdad? Que ya partió de este mundo, ya está con el Señor, una tía cristiana, ¿verdad? Y ella me dio una gran enseñanza, un gran ejemplo con respecto acerca del amor a los enemigos, acerca del perdón, ¿verdad? Ella contaba que su esposo, como muchos hombres en este mundo, pues había caído en adulterio con una mujer allá en la ciudad donde vivía, ¿verdad? Y lógico, ella antes de ser cristiana, furiosa con mi tío y furiosa con la mujer con la cual la estaba engañando, pues le había hecho muchas cosas a la mujer, ¿verdad? Le había hecho la vida de cuadritos a los dos. Y alguien podría decir con justa razón, y verdaderamente, a lo mejor sí, o sea, con justa razón, porque el adulterio no es nada bonito, ¿verdad? Pero mi tía le había hecho y deshecho, pero le había hecho cosas tremendísimas, tanto a mi tío como a la mujer, ¿verdad? Pero ella cuenta que cuando conoció, me contaba, cuando yo la escuchaba, yo la veía así con cara de ¿qué te pasa? O sea, tía, apenas estaba yo conociendo, ¿verdad? Yo decía, ¿qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Ella me contaba que cuando ella conoció a Cristo Jesús, cuando entregó su vida a Cristo, se arrepintió de todos sus pecados, le entregó su vida al Señor, le entregó su mente, su corazón. Adelante, pásale. Perdón, voy a dejar de usar el micrófono porque está fallando. No sé si será problemas de recepción o qué será. Qué bueno que estás aquí, Víctor. ¿Sí me escucho? Sí. Ok, bueno. Una de las primeras cosas que hizo mi tía cuando conoció al Señor y le pidió perdón por sus pecados y le entregó su vida fue precisamente ir con aquella mujer que había sido su rival de amores, que había sido el amante de su marido, y le fue a pedir perdón por todos los insultos y cosas malas que le había hecho. Cuando me dijo esto mi tía, yo me quedé así con cara de a ver, ¿qué te pasa, tía?
Dice, no, hijo, lo que pasa es que si tú te arrepientes de tus pecados, si tú naces de nuevo, entregas tu vida a Cristo, entonces el Señor te renueva, tus sentimientos cambian, y aparte de que cambian, debemos de ser obedientes con nuestro Padre, con el Señor Jesucristo. Y por eso es que yo decidí obedecer la voluntad de mi Señor e ir a pedirle perdón por todas las cosas malas que yo le había hecho a ella. No le fue a decir, estuvo bien que me engañaste con mi marido, ¿verdad? No le fue a decir eso. Pero sí le fue a... No me acuerdo bien, y algunas cosas me contó que le hizo, que no me voy a poner a despepitar todo aquí ahorita, ¿verdad? Porque a lo mejor alguien conoce a mi tía. Pero le hizo... Y a lo mejor con justa razón. ¿A quién le va a gustar que le hagan eso? ¿No? Que le pedaleen su bicicleta, a nadie. Y en un inicio no me pareció mucho esto. Dije, no, pues como que no me parece lógico de que tras de que me engañó con mi marido, ¿verdad? Todavía yo vaya a pedirle perdón por lo malo que le hice. Pero conforme fui conociendo de Dios, conforme fui conociendo del Señor, caí a la razón, primero que nada, que esto era la voluntad de Dios. Número 2, que esto era parte del corazón de Dios. Y número 3, que para el hombre y para Dios una de las cosas más importantes es el amor y el perdón. Perdonar los pecados y perdonar las faltas y las ofensas de los demás. A veces habrá gente que te pedirá perdón y te pedirá perdón, ¿verdad? Sí, perdóname por favor, y habrá gente que nunca te va a pedir perdón. Y ese es otro tema, ¿verdad? Porque el tema del perdón es algo que a veces nosotros como que hay algunas discrepancias, ¿verdad? Como que hay algunas cosas como que no, si me viene a pedir perdón, debo de perdonarle, o debo de perdonarle aunque no me venga a pedir perdón. Bueno, ese es otro principio, ¿verdad? Que está en Mateo 18. Dice, el hermano que peca contra ti, si viene arrepentido, tienes que perdonarlo. Y si no me viene a pedir perdón, bueno, pues perdónale de todos modos. Pero ahí él se la pierde, pero eso es otra cosa, eso será otra cosa. Y obviamente, ¿verdad? Cuando yo entendí y asimilé esto, porque como acabo de mencionar, yo llegué del mundo, ¿verdad? Con un cúmulo de odio, rencor y resentimientos, y como ya lo he contado en otras ocasiones, cuando yo llegué a los pies de Cristo, había una persona que era la que yo más había odiado en mi vida. Y desgraciadamente esa persona era mi mamá. Nunca me pegó, ¿verdad? Nunca me mandó a palos. Pero a veces en las familias, ¿verdad? Se dan cosas que a veces producen odio, resentimiento resentimiento de los padres, de los hijos hacia los padres, ¿verdad? Ese fue mi caso. Una de las cosas que le puedo comentar, ¿verdad? Es que mi mamá odiaba mucho a mi esposa, la odiaba a tal grado, ¿verdad? Que un día la iba a ensartar con un tenedor de esos para carne, ¿verdad? Si no le pego el jalón y me meto paz ahí, la hubiera matado, la hubiera ensartado, pero bueno, hubo muchas cosas, pero aparte de eso, muchas otras cosas. Y cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo traía todas estas cosas, odios, resentimientos, pero cuando empecé a comprender y asimilar la voluntad de Dios y decidí perdonar, porque déjeme decirle una cosa, mi mamá no se vino a arrepentir de sus pecados y de muchas cosas malas que había hecho hasta aproximadamente 2 meses antes de morir. Me tuve que chutar con ella casi 22 años soportándola enterita, ¿verdad? Con un mal genio, con un carácter de los 1000 demonios verdaderamente, pero bueno, gracias a esto, estas cosas me ayudó a traer mucha paz, mucho descanso, mucho gozo y libertad a mi corazón. Porque en el mundo, aparte de que siempre tendremos aflicción, siempre nos vamos a encontrar con gente que es pesada de llevar y con mucha gente que nos va a odiar y nos va a maltratar y a tratar de hacer daño, ¿verdad? No estoy hablando de ser tonto, de ser ingenuo, porque a veces esa palabra de que si alguien te da una cachetada en la mejilla, ofrécele la otra, ¿verdad? Está diciendo, sí, ya me hizo una, órale, hazme otra y hazme otra. No, eso es un hebraísmo, es un dicho hebreo que significa, poner la otra mejilla significa no reclames venganza, no seas vengativo, no quieras vengarte. Eso no quiere decir que dejemos que la gente nos esté pisa y pasando por encima, porque dice en Proverbios dice, el ingenuo, el tonto ve el peligro y va y se mete, ¿verdad? El avisado, el inteligente ve el peligro y lo corta.
Si ya sabes que alguien te odia, si ya sabes que alguien es malo, que te va a hacer algo, una trácala, etcétera, etcétera, pues evítalo, se acabó. ¿Sí? ¿Queda claro? No era el tema, pero ya lo compartí con él. Y obviamente, ¿verdad? Como decía yo, no fue al principio fácil aceptarlo, ni llevarlo a la práctica. Pero llegó el momento, llegó el punto en mi vida, en 1999, los 2 últimos meses de 1999 fueron decisivos para mi vida. Yo me convertí un 2 de noviembre de 1999, un día de muertos, me acuerdo. Ese día morí y resucité. Morí y volví a nacer verdaderamente. El 2 de noviembre, como a las 11, entre 10 y 11 de la mañana, volví a nacer de nuevo. Y a partir de ese momento, porque había otras personas que me habían hecho mucho daño, causaron mucho daño, mucho dolor, que llegó el grado que cuando yo entendí y asimilé esto, lo acepté en mi corazón para mi vida como voluntad de Dios. Estuve decidido, ¿verdad? Tomé la decisión de decir, si me encuentro a fulano, a perengano algún día, estoy dispuesto a decirle, ¿sabes qué? Mira, Cristo te ama, el Señor me ha perdonado y espero que Dios te perdone, yo te perdono, ¿verdad? Por lo que me has hecho, ¿verdad? No hay ningún problema y te aconsejo que te acerques a Cristo Jesús. Bueno, estuve y estoy decidido hasta el día de hoy que si algún día yo me llego a topar con esa persona o esas personas, estoy dispuesto a decirle lo mismo. Porque ahorita ya verdaderamente, como ya han pasado casi 25 años, pues ya no me pesa como me pesaba, como me pesó, ¿verdad? El Señor sanó mi corazón y gracias a esa sanidad pude estar dispuesto a decirle, te perdono con todo mi corazón. También recuerdo mucho al principio de mi vida cristiana enseñanzas con respecto a esto de amar a los enemigos. Nunca se me va a olvidar un pastor que vino de fuera al lugar donde nos congregábamos y empezó a contar una historia de un hombre. Decía que en Inglaterra hace muchos años hubo un hombre que era, como muchos, ¿verdad? Era borracho, era pendenciero, estaba metido en las cantinas, violento, peleonero, un hombrezote. Pero un día conoce a Cristo Jesús, un día se convierte a Cristo, se arrepiente y un mal día o buen día se encuentra a uno de sus enemigos con el cual algún día se dio un revolcón, se peleó, ¿verdad? Se lastimaron feo, ¿verdad? Y cuando su enemigo lo ve, dice que cuando se le acercó, le da un puñetazo en la cara muy fuerte, tanto que lo tumba, ¿verdad? Este hombre se para, el otro esperando que se le vaya encima y le dice, ¿sabes qué? Mira, no te preocupes, hombre. Te perdono por lo que me acabas de decir. Perdóname por todo lo malo que yo te hice, lo que esto. Yo ahora soy cristiano, he conocido a Cristo, me ha perdonado, me he arrepentido, me he entregado al Señor. Perdóname por todo lo malo que te hice. Yo te perdono por lo que me has hecho en el pasado, lo que me acabas de hacer. Te pido que me perdones y te pido que te acerques a Cristo. Acércate a Cristo para que tengas la misma paz y el gozo que yo tengo. Contaba este pastor que le ofreció su mano a este hombre, le dijo, perdóname, mira, de verdad quiero hacer las paces contigo. Le dio la mano y cuando se acercó lo abrazó. Y cuando lo abrazó le dijo, de verdaderamente perdóname y te aprecio mucho en el amor de Cristo. Y contaba este pastor, contaba esta historia que cuando el hombre lo abrazó, el otro hombre se puso a llorar, ¿verdad? Se puso a llorar. No sé si se convirtió a Cristo después, ya no me acuerdo de esa parte de la historia, ¿verdad? Pero en ese momento, este hombre cristiano ahora lo abraza, le da la mano, lo abraza y el otro hombre se pone a llorar. E historias como esto y testimonios como estos que a veces se cuentan en la iglesia, al menos en lo personal, en la vida de muchas personas, han moldeado nuestro corazón, ¿verdad? Para que nuestro corazón sea conforme al corazón del Señor Jesucristo. Y aparte de esto, estas cosas nos hacen entender la grandísima importancia, escuchen, la grandísima importancia que tiene tanto delante de Dios como delante de los hombres, como nuestra propia vida, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí? Y sobre todo, amar y hacer bien a aquellos que se declaran abierta o hipócritamente son nuestros enemigos. No estoy hablando de ser ingenuo, de ser tonto, ¿verdad? De decir, bueno, me voy a poner para que me haga otra. No. Se trata de amar y hay una parte donde dice el proverbio, dice que el que te odia, dice, si alguien te odia, si alguien es tu enemigo,
y tiene necesidad, tiene hambre, tiene sed, dale de comer, dale de beber. Así también de esa manera amontonarás ascuas sobre su cabeza, o sea, le harás que le arda la cara de vergüenza por su comportamiento. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Aquí estamos hablando acerca de tener un buen corazón, amar a nuestro prójimo y tener un buen corazón, especialmente con aquellos que nos odian y nos aborrecen. Y como acabo de mencionar, ¿verdad? ¿Cómo te vas a diferenciar? ¿Cómo nos vamos a diferenciar de la gente del mundo y cómo vamos a manifestar que verdaderamente somos hijos de Dios? Amando a nuestros enemigos. Creo que ni los musulmanes ni los budistas, por mucho que se digan, ¿verdad?, muy ungidos, muy iluminados, ¿verdad?, muy ascendidos, ni los metafísicos, ¿verdad?, que se sienten paridos por las hadas, verdaderamente en su corazón pueden amar a sus enemigos como lo podemos hacer nosotros. Ahora, brevemente para ir para el fin de esta enseñanza, quisiera comentar acerca de algunas formas en las que también se puede amar y hacer bien al prójimo. Tanto a tu prójimo, a tu vecino, a tu cercano, a tu familiar, ¿verdad?, a hijo, esposo, vecino, compañero de trabajo, etcétera, etcétera, en la escuela, en la iglesia, etcétera, etcétera, como aquellas personas que te odian, que son nuestros enemigos. Hay otras formas en las cuales podemos manifestar el amor, ¿verdad?, y el hacerle bien al prójimo, como por ejemplo, ayudarle a la gente cuando tiene una necesidad o está en una desgracia. ¿Cuántas veces, no sé si le ha pasado? A mí me pasa seguido, que voy en la moto, ¿verdad?, y voy bien carrereado, y de momento veo una motocicleta que está descompuesta o está ponchada, ¿verdad?, y lo veo que está ahí el pobre cuate buscándole, que no le arranca. Y en lo más profundo de mi corazón, ¿verdad?, mi carne me grita, párate a ayudarme. No es cierto. Mi carne me dice, sigue derecho porque tienes prisa. Pero digo, no. Me orillo, si puedo, ¿verdad?, y me da tiempo, me orillo. ¿Qué te pasa, amigo? No es que no arranca, a ver, vamos a buscarle tantito. Ya si arranca, le encontramos, pues bueno, ya la hizo. Y si no, pues, ¿sabes qué? Discúlpame. Pero bueno, ayudar al prójimo cuando tiene una necesidad o está en desgracia es una forma de mostrarle amor y hacerle bien al prójimo, aún a los que te odian. Pasar por alto las ofensas, las faltas que cometen contra nosotros. La Biblia dice en Proverbios que el que está recordando constantemente la falta a su prójimo solamente causa división, ¿verdad? Pero que el que pasa por alto las faltas busca fomentar la amistad. Otra forma de mostrar amor al prójimo y hacerle bien al prójimo es, por ejemplo, mostrar empatía. ¿Qué es la empatía, verdad? Cuando te enteras que alguien está pasando un momento difícil, un momento de tristeza, de dificultad, y te solidarizas con él, ¿verdad? Porque cuántas veces nos enteramos que a alguien le está yendo mal, nos enteramos que alguien la está pasando mal y hasta decimos, qué bueno, el Señor lo está juzgando y condenando por sus pecados, ¿verdad? Eso no es ser empático. Eso no es tener amor ni misericordia por el prójimo. Otra forma de ayudar y hacerle bien al prójimo es apoyarles en sus compromisos y actividades. A veces vemos, por ejemplo, me llama mucho la atención que en casa, mamá, ¿verdad?, la esposa, mamá está bien atareada, ¿verdad?, sube, corre, anda como demonio de Tasmania por toda la casa con el trapeador, con el plumero, con la escoba. Y los hijos están allá echadotes en su cama, ¿no? Uno jugando con el PlayStation y otro con el celular, ¿verdad?, con los audífonos acá. O el esposo está sentadote así, ¿verdad? Ve a la pobre mujer que sube y va. Gente cristiana. Y eso no es amar al prójimo. Cuando yo trabajé en amistad de vida, ahí yo trabajé 3 años como jefe de mantenimiento. ¿Cómo me fastidiaba que de 1,200 personas que se congregaban, se reunían ahí cada fin de semana, cuando había eventos, había compromisos, había congresos, de esos 1,200, si se acercaban a ayudar para preparar el evento 15 personas, eran muchos. De 1,200. De verdad, decía yo, qué bárbaro, ¿qué les pasa? No han aprendido nada. No les duele en su corazón ver que estás ahí empujando, trabajando y adiós, hermano, que Dios te bendiga, ¿eh? Ahí nos vemos luego. Y tú ahí arriba,
se te cae o no se te cae, ¿verdad? Una forma de mostrar amor hacia el prójimo y aún al enemigo es ayudarles en sus compromisos, en sus actividades, en las cosas que tienen que hacer, ¿verdad? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Mira, ¿qué necesitas? Necesitas una herramienta, necesitas esto, necesitas que te lleve, ¿verdad? Tratar a la gente con amabilidad, ser amable con la gente, porque no está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero a veces los cristianos, los evangélicos, somos bien déspotas, aún con los mismos evangélicos, y más con los que nos tratan mal, ¿verdad? Con aquel que te hizo cara, que te hizo mucho, no somos para decirle, ¿qué tal con nosotros? Que Dios le bendiga. En alguna ocasión tuve una experiencia, ¿verdad? Ya la he contado. Yo era maestro de célula y me mandaban a varias células y un día me cambian el supervisor, pero el supervisor era de esa gente inflada, ¿verdad? Cristiano, inflado, arrogante, ¿verdad? Un día llega a la célula, una célula donde estaba yo dando clase, ¿verdad? Llega de improviso, yo creo que llegó a checar al supervisor, a supervisar, se sienta, empezamos a orar, ¡ay, qué tal, cómo estás, fulanito! Ya. A los 2 días me mandan a traer a la oficina, ahí en la iglesia. Oye, fíjate que fulano se quejó de ti, que lo trataste mal, que esto, que lo otro. Digo, ¿pero qué le hice? No lo insulté, no, es que no lo presentaste como el supervisor. Le faltaste al respeto, dice él. Y me dice el líder, ¿verdad? Uno de los pastores asistentes, mira, tú eres mi amigo, te aprecio mucho, pero pues tengo que darle el lado como autoridad. Te vamos a suspender por 3 meses como maestro. Su mecha de momento me dolió, ¿verdad? Porque hay algo que a mí, una de las cosas que siempre más me ha gustado es enseñar, es compartir la palabra, predicar. Pero dije, bueno, está bien. Cuando me encuentro a esta persona, de momento como que, pero dije, no, momento. Esto no es de Dios. Si Él no me traga y me odia esto del otro, yo no voy a hacer así. Y decidí en ese momento tratarlo bien a esa persona, me acerqué, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, fulano? Dios te bendiga. Lo abracé, al momento que lo abracé, ¿verdad? ¿Has visto los imanes cuando son polos opuestos se repelen? Así casi sentía yo, ¿verdad? Pero logré abrazarlo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga. Con el paso de los días, cada vez que me lo encontraba yo, ya no me costaba trabajo. Y este hombre entendió que había hecho mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después lo empecé a notar en su comportamiento. No me pidió perdón porque a lo mejor era medio orgulloso, pero entendió que había hecho mal porque su comportamiento cambió muchísimo hacia mí. Se dio cuenta que yo había procedido bien y que él había procedido mal. Pero bueno, ese era otro tema. Otra forma de mostrar amor hacia el prójimo y tratar bien a uno de los que nos maltratan es ser gentil con la gente, ¿verdad? Que es muy parecido a ser amable, ser cooperativo y participativo, porque a veces estamos viendo que la gente está batallando con alguna necesidad, tragedia, angustia, y decimos, hermano, vecino, voy a orar por usted para que el Señor le socorra. No. Mueve tus manitas, mueve tus piececitos, mete tus manitas y ayúdale, coopérale, particípale en algo, ¿verdad? Con trabajo, con tiempo, etcétera, ¿verdad? Otra forma de amar al prójimo, por ejemplo, y de mostrarle aún amor a los enemigos es animarles en sus dificultades. Nunca te has acercado a alguien que te odia en un momento de dificultad. ¿Y qué es lo que pasa lo primero por tu cabeza? Es ¿qué? Qué bueno, Dios te está pagando por todo lo malo que me has hecho, ¿verdad? No, debemos acercar, si es que nos permite, ¿verdad? Acercarnos y decirle, ¿qué pasa contigo? ¿Te está yendo mal? Esto, lo otro. No, mira, no te desanimes, no te agüites, échale ganas, y yo voy a orar por ti. ¿Puedo servirte en algo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Puedo, ¿cómo se llama? Pues no sé, ¿puedo hacer algo por ti? Y no acercarnos para enterarnos del chisme, cómo está, y después irnos, qué bueno, Señor. No debemos hacer eso. También otra forma en la cual podemos amar al prójimo y mostrar amor aún por los que nos odian es no hablar mal de nadie.
ni permitir que alguien más hable mal de ellos, ¿sí? Porque tanto peca el que mata a la vaca como el que le jala la pata. No debemos de hablar mal de la gente. La Biblia dice: no hables mal de nadie, ¿sí? Interesarse por la vida de los demás y tener cuidado de sus vidas. Esto es algo muy importante. Escuche Filipenses capítulo 2 verso 4, dice lo siguiente: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Esta es una escritura que desde que yo la leí por primera vez me cambió la mente, o sea, la mentalidad en este aspecto, porque normalmente los seres humanos tendemos a ser bien egoístas. Queremos que la gente viva para nosotros, sirva para nosotros, trabaje para nosotros, ¿verdad? Queremos que la gente esté atento de nuestras vidas, de los problemas que tenemos, y párale de contar. Pero nunca, jamás, o muy difícilmente, llegamos a interesarnos por los asuntos de la gente que está afuera, ¿verdad? Y a veces con lo de nuestra propia casa, a veces sabemos padres que somos bien desobligados con nuestros hijos. El chamaco ya anda ahí con el zapato, ¿verdad? Que si pisa un chicle ya te puede decir de qué sabor es, ¿verdad? Ya anda a lo mejor con la ropa interior, con los choninos, ¿verdad? Ya con unos hoyotes, ¿verdad? Dice: yo no soy papá para que el día del padre me den chones, ¿verdad? Dice el pobre chamaco. A veces sabemos padres que somos bien egoístas, bien desinteresados, bien desobligados, por decirlo así, ¿verdad? Y Dios dice en su palabra, me encanta lo que dice: no se preocupen solamente por lo suyo. También interésense, preocúpense por la vida de los demás. Eso es amor verdaderamente, ¿verdad? Porque como acabo de mencionar, casi siempre, nosotros queremos que la gente esté al pendiente de lo nuestro. Pero nosotros no estamos dispuestos ni queremos dedicarle tiempo a la gente. Porque nos cuesta trabajo, porque nos molesta, porque a lo mejor hasta nos va a costar algo, ¿verdad? Tiempo y hasta dinero. Decir: no, si me la acerco ahorita que está pobretón, me va a empezar a pedir dinero. ¿A poco no? La Biblia dice que al rico, el proverbio dice que al rico le sobran los amigos, pero que al pobre hasta sus parientes lo aborrecen. Al pobre hasta sus amigos le dan la espalda. Es algo que ocurre, que Dios dice que ocurre en su palabra, en su sabiduría, sí, pero ¿nosotros debemos hacer eso? No. Y como decía, generalmente, y desgraciadamente tanto la gente del mundo como a veces algunos evangélicos, y no digo todos, pero algunos, a veces tenemos esta mentalidad de ser egoístas y de decir que cada quien se rasque por sus propias manos. ¿Quién le manda? Que Dios lo bendiga, que Dios lo socorra, que López Obrador te apoye, ¿verdad? Que te dé tu apoyo, ¿verdad? Y ni siquiera somos... Miren, a veces yo me he dado cuenta muchas veces, y a veces me ha pasado, ¿verdad? Que nos enteramos que el vecino, que el hermano en Cristo, etc., está pasando por algo malo y ni siquiera... Hola, ¿cómo estás? Ni siquiera una oración oramos por él, sino que estamos esperando que me hable para que ore yo por él, ¿verdad? Si no me hablan, ¿cómo voy a orar por ustedes? Pero te enteraste, ¿no? Desgraciadamente el ser humano por naturaleza somos egoístas, por naturaleza caída, ¿sí? Pero, no solamente por nuevo nacimiento, por la vida eterna que Dios nos ha dado, y porque es la voluntad de Dios principalmente, nosotros debemos de hacer a un lado el egoísmo y preocuparnos por el bienestar de la gente que nos rodea. Yo conozco gente, escuche, con tristeza lo digo y vergüenza, conozco gente que no es cristiana, que es más bondadosa y más generosa que la misma gente evangélica. Ahora, ¿qué es lo que debería de ser la regla del pueblo de Dios? ¿Ser egoístas o ser bondadosos y generosos con todo el mundo? ¿Cuál debería ser la regla? Que todos, porque Dios no hace excepción de personas. Deberíamos de ser bondadosos,
generosos, compasivos, misericordiosos, y aún amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Perdonarles sus faltas. No estoy diciendo que te vayas a poner en su tapete, ni que te pongas en una situación que te vuelva a hacer otra cosa mala, ¿verdad? Perdón por esta palabra, otra fregadera. Que hay que ser sabio y astuto. Pero aún si estás viendo a tu enemigo que le está pasando mal en algo y tú pudieras ayudarle a lo mejor, ¿verdad? Pues hazlo. Hay veces que con los enemigos, como dicen de los enemigos y de los parientes, entre más lejos mejor, por sabiduría, ¿verdad? Pero si tu vecino de al lado, por ejemplo, que es el que siempre te barre y te bota la basura ahí en la puerta de tu casa, en tu portón, y que lo tienes atravesado, ¿verdad? Si en algún momento dado le pasa algo, ¿por qué no ir y socorrerlo? Ir y ayudarlo. O por lo menos orar por él, ¿verdad? Para que Dios lo bendiga, para que Dios lo prospere, y aún para que el Señor le perdone y lo conozca. Y no lo hacemos. Y Dios dice en su palabra, me encanta, ¿verdad? El principio fundamental espiritual del reino de los cielos es el amor. ¿Sí? El amor es lo más importante. Dice en 1 Corintios 13 que el amor va a permanecer por siempre. Por lo tanto, esto a mí me llama que el que no ama, no ha aprendido a amar a su prójimo y aún a los enemigos, no ha conocido a Dios. Podremos ser muy religiosos, muy aleluyas, pero el que no ama, no ha conocido, no ha tenido verdaderamente nada que ver con Cristo Jesús. Primera de Juan, y con esto termino, Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 al 10. Dice, queridos amigos, sigámonos amando unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Todo el que ama, nada más el que le ama, o el que ama también a sus enemigos. Todo el que ama a su prójimo y aún a sus enemigos es hijo de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce, o sea, tiene intimidad, o sea, está unido espiritualmente, ¿verdad? Pero el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. ¿Y cómo lo mandó? Lo mandó a que lo asesinaran y lo torturaran horrible por nosotros. Por eso dice que Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Versículo 10. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. El que verdaderamente conoce a Dios y tiene una verdadera comunión íntima con Dios. Cuando me refiero a Dios, me refiero al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ellos forman a un solo Dios. En hebreo un solo Elohim, que es plural, ¿verdad? El que verdaderamente conoce y tiene una comunión y relación íntima con Dios, con Cristo Jesús, es el que ama, así como Dios ha amado al hombre. No voy a hablar ahorita acerca de que cuando se agota la paciencia de Dios, ¿verdad? De Juan 15. No voy a hablar acerca de la justa retribución por los pecados. No. Estamos hablando acerca de que el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo y aún hazle bien a los que te odian, a los que te maltratan, y ora por los que te ultrajan. Eso es un mandamiento, es palabra de Dios, son mandamientos del Señor. ¿Son cosas difíciles de llevar a cabo? Sí, mucho. ¿Son imposibles con la ayuda de Cristo Jesús? No. Pero ya dependerá de nosotros. Y ojo, Jesús dijo, si ustedes guardan, no debemos ser convenencieros con el Señor, pero Jesús dijo, si ustedes guardan mis mandamientos y los ponen por obra, pidan lo que quieran y yo les concederé lo que pidan en mi nombre. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna réplica? ¿Una inconformidad, verdad? No, momento. Todo lo que quieran,
menos amar a los enemigos. ¿Alguien que tenga que decir algo en su contra, por su favor? ¿Nadie? ¿Nadie? Todo está claro y difícil de hacer. Todo está claro, preciso y difícil, efectivamente. Bueno, amados hermanos que nos están viendo, esperamos que esta enseñanza les haya sido de bendición y de edificación. Y para los que estamos aquí, verdaderamente son palabras bastante difíciles de llevar para alguien que no ha nacido de nuevo. Claro, alguien que se ha vuelto del mundo, que ha venido a Cristo, ha entregado su vida y el Señor le ha salvado y le ha dado vida eterna y le ha hecho nacer de nuevo. Es difícil, pero no imposible, es fácil, porque el mismo Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a llenar, ¿verdad? Y hay veces que no vas a sentir ni siquiera el impulso del Espíritu, pero como hijo de Dios obediente debes de hacerlo, obedecer. Se refiere a ese texto que dice que el reino de los cielos sufre violencia y son los valientes. Bueno, no, esa es otra cosa. Ese es un texto mal interpretado, ¿verdad? Esto en las nuevas versiones dice que el reino de los cielos es atacado por gente violenta que tratan de destruirlo. Esa es la traducción correcta, pero a veces se le da, es que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, como diciendo la gente que se avienta a los bordes, ¿verdad? Son los que ganan el reino de los cielos. Es una interpretación equivocada. Lo que es el texto que tú dices significa es que el reino de los cielos es constantemente atacado por gente malvada. Eso es lo que significa. ¿Amén? Ok, y luego te voy a mandar ese texto en varias versiones para que, ya que abrí la boca, me comprometí, ahora no la voy a dejar así, le tengo que mostrar. Tengo una versión una aplicación de la Biblia que tiene todas las, ok, perfectamente. Luego te mando ese versículo en varias versiones y eso es lo que significa, que el reino de los cielos constantemente es atacado por gente violenta. Eso es lo que dice la traducción correcta y el contexto es lo que nos muestra. Yo pensé que era por todo lo que implica la palabra de Dios, hacer tantas cosas que a veces... Normalmente en el mundo cristiano evangélico actual se interpreta que el reino de los cielos avanza. O sea, cuando dicen que lo arrebatan es como que tú vas a avanzar y vas a hacer algo dentro del reino de los cielos y en pro del reino de los cielos cuando eres violento, o sea, cuando eres arrojado, eres metido, eres luchón por la obra de Dios. Eso es lo que se interpreta, pero no significa eso. Significa que el reino de los cielos, significa que el reino de los cielos es constantemente atacado por gente maligna, malvada. Esa es la interpretación correcta. Y bueno, hasta aquí algún comentario, pregunta. Aparte de todo, muchas felicidades en este día. No te pregunto cuántos años tenemos para que sigamos conservando la amistad, ¿verdad? Pero que Dios te bendiga mucho, me da mucho gusto que es tu cumpleaños y sobre todo tengo el gusto y placer de conocerte ya de muchos años. Espero que hayas orado por mí cuando trabajábamos en el clavo, ¿eh? No hayas dicho, Señor, pagano, sácalo de aquí, ¿verdad? Bueno, Víctor, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Qué bueno, me da gusto verte que estás bien. Hermana, ¿cómo está usted? Hermana Marta, ¿está usted bien? ¿Contenta? Ok, ahí lo estoy viendo que está usted escuchando y parando oreja, ¿verdad? ¿Cómo estás, Miriam? ¿Tienes frío? ¿Te dio gripita? Una gripita que con un desenfriol se quita de volada. Y bueno, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Comprometida, dices, ¿para qué fui este día, verdad? Pues bueno, dicen que en todos lados se cuecen habas y todos tenemos algo con quien, algún problema, alguna dificultad con quien tratar, ¿verdad? Ahora, si no lo sabíamos, ya sabemos qué hacer. Y si ya lo habíamos pasado por alto, bueno, tenemos que aplicarlo, porque yo he aprendido que cuando Dios permite que algo se predique en un lugar es por dos cosas: o porque el pueblo está fallando en algo y lo llama a que se vuelva, o porque Dios está a punto de hacer algo, ¿verdad? Y lo está preparando. Pero bueno, vamos a terminar este tiempo dando gracias a Dios, orando al Señor. Señor, te damos gracias en este día. Muchas gracias por tu infinita bondad, tu infinita compasión y misericordia. Señor, no queremos alargarnos más en esta hora. Simplemente queremos darte las gracias y bendecirte, Señor Jesús, porque gracias a tus palabras y gracias a tu ejemplo de vida, tú nos mostraste con tu propia vida lo que es amar al prójimo y amar aún a los enemigos y a los que nos ultrajan, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el autor y consumador de nuestra fe, Señor.
Tú creaste la vida cristiana, la fe cristiana, y tú la viviste al pie de la letra, Señor, y nosotros podemos seguir fiel y firmemente tu ejemplo, Señor. Pero tú sabes, Señor, que somos carne, tú sabes que somos de carne y hueso, Señor, que somos polvo, y necesitamos, Señor Jesús, que tú nos fortalezcas en lo profundo y en lo íntimo de nuestro corazón. Sabemos, Señor, que tú nos has dicho que si tenemos nuestra fe tan pequeña como una grano de mostaza podremos hacerlo, pero tú sabes, Señor, que aún a veces habemos muchos o habemos algunos que nos cuesta mucho trabajo, por ejemplo, perdonar a nuestros enemigos y hacerle bien a los que nos maltratan y nos ultrajan. Y te pedimos, Señor, que nos fortalezcas en lo profundo, en lo íntimo de nuestro ser para poder obedecerte en todo momento, sobre todo en aquel tiempo, Señor, que ya se acerca, cuando el anticristo se levante y se manifieste. Señor, te pedimos que ayudes a nuestros hermanos, si nos toca a nosotros o a los que les toque, a que puedan amar a sus enemigos, a sus atormentadores, Señor. También te damos gracias por nuestras vidas en este día, te damos gracias por todo lo que nos has dado, todo lo que nos bendices a diario, todo lo que nos proteges, lo que nos provees, Señor, y aún aquellas cosas que no nos has dado para nuestro bien todavía, Señor. Hay muchas cosas que tú no nos das a veces, Señor, que sabes que nos perjudicarían, y tú sabes porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre Celestial. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias en este día. También, Señor, por la vida de nuestras familias, por la vida de nuestros vecinos. Te damos gracias por la vida de nuestros vecinos en esta colonia, por esta colonia, por los lugares donde vivimos, Señor, por nuestra casa. Te pedimos que permitas que el Evangelio avance poderosamente en esta tierra, Señor, que se predique a toda criatura, Señor, y fortalece a tu pueblo para llevarlo a cabo. Te damos gracias por el pan nuestro de cada día, Señor, y también queremos bendecirte, Señor. Nosotros reconocemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos, Señor, y que la fuente de nuestros ingresos no es nuestro trabajo, sino eres tú. Tu palabra dice que toda dádiva, todo perfecto desciende de ti, del Padre de las luces, Señor, y queremos darte una ofrenda, Señor, conforme hemos decidido en nuestro corazón en este día, para tu obra, Señor, para los gastos y el avance de tu obra en esta tierra. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, amados hermanos, con esto damos por terminado este servicio de este día, ¿verdad? Espero que no se vaya con la idea de Chihuahua, ¿para qué fui en este día? No, pero Dios sabe, miren, verdaderamente a lo largo de esta semana Dios estuvo hablando bien fuerte esta palabra. Ya sabía yo lo que era y Dios estuvo hablando, y bueno, pues y no solamente es para acá, ¿verdad? Para muchos hermanos que nos ven, nos estarán viendo. Espero que esta palabra les haya sido de bendición y edificación. Que Dios me lo bendiga mucho. Si el Señor lo permite, nos vemos el próximo fin de semana. Y a ver si nos echamos una platicada media semana. ¿Sale? ¿Te vas a llevar unos para repartir? Sí. Ok.